Mi nombre es Javier y he trabajado como guardabosques durante más de 15 años. Los bosques siempre han sido mi refugio, un lugar donde puedo alejarme del bullicio de la civilización y conectar con la naturaleza en su forma más pura. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que encontré aquel día, en lo profundo de la reserva. Era mi día libre, y decidí aprovecharlo para explorar una zona del bosque que rara vez visitaba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que proyectaba sombras alargadas sobre el suelo lleno de hojarasca. Caminé por senderos que conocía bien, pero pronto mi curiosidad me llevó a tomar un desvío poco transitado, un sendero cubierto de maleza y ramas caídas. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. A pesar de mi experiencia, había algo en esta parte del bosque que me ponía los pelos de punta. Los árboles, más altos y antiguos, formaban un dosel que bloqueaba gran parte de la luz del sol, creando un ambiente sombrío y casi opresivo. El sonido de mis pasos sobre las hojas secas resonaba en la quietud, de vez en cuando, un pájaro rompía el silencio con un canto distante. Fue entonces cuando lo vi. A través de las ramas y la densa vegetación, vislumbré lo que parecía ser una estructura antigua. Mi corazón se aceleró con una mezcla de emoción y temor. Me acerqué con cautela, apartando las ramas con las manos y avanzando lentamente. Lo que descubrí me dejó sin aliento, un monasterio abandonado, sus paredes de piedra cubiertas de musgo y enredaderas, sus ventanas rotas y oscuras como ojos vacíos. La estructura, aunque claramente en ruinas, conservaba una majestuosa solemnidad. Las piedras estaban desgastadas por el tiempo, y en algunas partes, la vegetación había comenzado a reclamar lo que una vez fue suyo. Decidí entrar, movido por una curiosidad insaciable y una extraña sensación de deber. El interior del monasterio estaba aún más oscuro que el exterior. Saqué mi linterna y la encendí, el haz de luz cortando la penumbra. El aire era pesado y olía a humedad y descomposición. Avancé por un pasillo estrecho, observando las paredes cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que no reconocía. Llegué a lo que parecía ser la capilla. Los bancos estaban rotos y dispersos, y en el altar, una estatua de un santo yacía caída, su rostro tallado en una mueca de dolor. De repente, un sonido rompió el silencio. Un susurro bajo, pero claramente presente. Me giré rápido para descubrir su origen, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Mi corazón latía con fuerza y traté de calmarme, diciéndome que solo era el viento filtrándose por las grietas de las paredes. Continué explorando, llegando a una gran sala que debió haber sido el refectorio. En el centro, una larga mesa cubierta de polvo y escombros ocupaba el lugar. Me acerqué a una de las paredes donde colgaba un viejo tapiz. Estaba descolorido y rasgado, pero aún se podían distinguir figuras humanas rodeadas de extrañas criaturas. Volví a escuchar otro crujido. Esta vez un sonido nítido y claro, como si algo pesado se hubiera movido detrás de mí. Me giré de nuevo, con la linterna temblando en mi mano. El haz de luz reveló una sombra en el umbral de la puerta. Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sombra se movió, deslizándose hacia el interior de la sala con una gracia antinatural. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero el eco de mis pasos parecía amplificado en la vasta oscuridad. La sombra se detuvo, por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Luego, se deslizó fuera de mi vista, desapareciendo en uno de los pasillos laterales. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura. Mi mente racionalizaba lo que había visto, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Decidí que era hora de irme, de salir de aquel lugar antes de que algo peor ocurriera. Comencé a caminar hacia la salida, pero un último vistazo a la sala me detuvo. En una esquina, casi oculto por la oscuridad, había un pequeño altar improvisado, usado de forma reciente. Sobre él, varios objetos estaban dispuestos en un patrón que no reconocí de inmediato. Había huesos, pequeños y delicados, dispuestos en un círculo, y en el centro, una figura tallada en madera. La efigie era grotesca, una mezcla de formas humanas y animales,
con ojos incrustados que parecían brillar a la luz de mi linterna. El susurro volvió, más fuerte esta vez, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía irme, pero algo en mí se resistía a dejar aquel lugar sin comprender qué era lo que había encontrado. Tomé una foto rápida del altar con mi teléfono, con la esperanza de poder analizarla más tarde. Continué mi camino hacia la salida del monasterio con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de alivio al sentir el aire fresco de nuevo. Mientras me alejaba, la inquietud no desaparecía. Sabía que había algo más en aquel lugar, algo que no podía explicar. Y aunque intenté dejarlo atrás, las sombras parecían seguirme, susurrando promesas de secretos oscuros y desconocidos. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos oscuros mientras avanzaba lentamente, intentando recordar el camino que me había llevado hasta la sala del altar. El aire estaba cargado de humedad y moho, y el silencio era ensordecedor, roto únicamente por el ocasional crujido de madera vieja y el susurro del viento filtrándose por las grietas en las paredes. El monasterio, con sus sombras alargadas y su atmósfera de abandono, parecía un laberinto de pesadilla. Mi linterna era mi único aliado, iluminando un camino incierto a través del claustro. Cada sombra que se movía me hacía girar rápidamente, esperando ver al críptido que había vislumbrado antes. El miedo era un constante acompañante, pero la curiosidad y una inexplicable necesidad de entender lo que había encontrado me impulsaban a seguir fijarme a mi alrededor. De repente, un rugido bajo rompió el silencio. Venía de un pasillo a mi izquierda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Sin pensarlo, me acerqué al origen del sonido, mis pasos cuidadosos y silenciosos. Giré la esquina y vi la figura de la criatura, iluminada débilmente por la luz del anochecer que se filtraba a través de una ventana rota. La criatura era aún más siniestra de cerca. Su cuerpo era una amalgama de características animales y humanas, un torso musculoso cubierto de un pelaje oscuro y grueso, extremidades largas y desgarbadas con garras afiladas, y un rostro que combinaba facciones humanas con las de una bestia, incluyendo ojos brillantes y llenos de malicia. La criatura estaba agachada, hurgando en algo en el suelo, pero al levantar la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos. El pánico se apoderó de mí, por un momento, no supe qué hacer. La criatura se irguió, emitiendo otro rugido que reverberó por los pasillos. Me di cuenta de que no tenía mucho tiempo para reaccionar. La criatura se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente. Esquivé su primer ataque por poco, sintiendo el aire moverse mientras sus garras pasaban cerca de mi rostro. Contraataqué, logrando hacerle un golpe superficial en su brazo. Esto solo pareció enfurecerla más. El críptido arremetió de nuevo, esta vez golpeándome y lanzándome contra la pared. Sentí un dolor agudo en el hombro y un sabor metálico en mi boca. Luché por levantarme, sabiendo que debía seguir moviéndome. La criatura se acercaba, sus ojos fijos en mí con la intensidad de un depredador. Logré ponerme de pie y corrí por el pasillo, buscando desesperadamente una forma de escapar. Giré una esquina y encontré una puerta entreabierta. Sin pensarlo, me lancé a través de ella, cerrándola tras de mí. Me encontraba en una pequeña sala, quizás una antigua oficina. El mobiliario estaba destrozado y papeles amarillentos cubrían el suelo. Traté de calmar mi respiración, escuchando los sonidos de la criatura al otro lado de la puerta. Sabía que no tardaría en encontrarme. Mientras buscaba una salida, algo llamó mi atención, un escritorio en una esquina, cubierto de viejos manuscritos y pergaminos. Con manos temblorosas, comencé a revisar los documentos, esperando encontrar alguna pista sobre cómo enfrentar a la criatura. Uno de ellos, escrito en un latín arcaico, hablaba de un ritual para contener una maldición. Las palabras eran difíciles de traducir, pero la esencia era clara. El monasterio había sido un lugar de poder oscuro, sellado por antiguos monjes para contener una entidad malévola. El críptido debía ser el guardián de esa entidad, un ser creado o convocado para asegurar que nadie alterara el sello. Comprendí que mi presencia había desencadenado algo sobrenatural y que ahora estaba atrapado en el corazón de un conflicto ancestral. El crujido de la puerta siendo empujada con fuerza me sacó de mis pensamientos. No tenía mucho tiempo. Decidí llevar los pergaminos conmigo,
esperando encontrar una salida y estudiar los documentos en un lugar más seguro. Pero primero, necesitaba escapar de la criatura. Miré alrededor, buscando alguna forma de defenderme. Encontré una barra de hierro, probablemente parte de algún mueble antiguo. No era mucho, pero era mejor que nada. Me preparé, sabiendo que el críptido atravesaría la puerta en cualquier momento. Y así fue. La puerta se rompió con un crujido ensordecedor y la criatura entró en la sala, sus ojos brillando con una furia indescriptible. Arremetió contra mí y apenas logré esquivar de nuevo su ataque, devolviéndoselo con la barra de hierro. El impacto no la detuvo, pero me dio unos segundos para moverme. La lucha fue intensa y desesperada. La criatura atacaba con una fuerza y agilidad sobrenaturales, y yo me defendía con todas mis fuerzas, cada golpe y esquive drenando mis energías. Logré golpearla varias veces, pero sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. En un momento de desesperación, lancé un último ataque, golpeando a la criatura con todas mis fuerzas. El críptido se tambaleó, y aproveché la oportunidad para correr hacia una puerta lateral que apenas había notado. La abrí y me encontré en otro pasillo, este mucho más oscuro y estrecho. Corrí sin mirar atrás, mi respiración pesada y mis piernas temblando. Los sonidos de la criatura se desvanecieron mientras avanzaba, pero el miedo seguía persiguiéndome. Llegué a una escalera que descendía hacia lo que parecía ser una cripta subterránea. Sin otra opción, comencé a bajar. El aire en la cripta era aún más pesado y la oscuridad, casi tangible. Mi linterna comenzó a parpadear, aumentando mi desesperación. Finalmente, llegué a un pequeño recinto, donde varios ataúdes antiguos estaban alineados contra las paredes. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un libro encuadernado en cuero. Me acerqué, con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo crucial. Lo abrí y comencé a leer. Era un grimorio, un libro de hechizos y rituales oscuros. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras que apenas podía entender, pero un pasaje en particular llamó mi atención. Hablaba de un ritual de contención, un hechizo que podría encerrar a la criatura y el mal que protegía. Sentí una mezcla de alivio y temor. Tenía una posible solución, pero también sabía que realizar el ritual no sería fácil. De repente, escuché un ruido en las escaleras. La criatura había encontrado mi rastro. No tenía tiempo que perder. Comencé a preparar el rito, siguiendo las instrucciones del grimorio lo mejor que pude. Dibujé los símbolos en el suelo con tiza y recité las palabras en latín, mi voz temblando mientras los pasos de la criatura se acercaban rápidamente. El críptido apareció en la entrada de la cripta, sus ojos llenos de odio. Continué recitando, sabiendo que debía mantener la concentración. La criatura avanzó hacia mí, pero justo cuando estaba a punto de atacarme, los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz antinatural. La criatura se detuvo y un aullido de dolor y furia llenó el recinto. La luz se intensificó, envolviendo al críptido en un resplandor cegador. Sentí una fuerza poderosa arrastrándome, pero mantuve mi posición, recitando las últimas palabras del ritual con todas mis fuerzas. Finalmente, la luz se extendió con un destello cegador, y el críptido desapareció. El silencio volvió a caer sobre la cripta, y me desplomé en el suelo, agotado y herido. Había logrado contener el mal, al menos por el momento. Pero sabía que la lucha no había terminado. Los secretos oscuros del monasterio seguían presentes y el peligro aún podía acechar entre las sombras. La luz de la linterna parpadeaba débilmente mientras yacía en el suelo de la cripta, mis fuerzas agotadas y mi mente abrumada por lo que acababa de ocurrir. El monasterio todavía exudaba una presencia oscura y opresiva. Lentamente, me levanté, sintiendo el dolor en cada músculo de mi cuerpo. La cripta estaba en silencio ahora, pero el aire seguía cargado de una energía densa y turbulenta. Recogí el grimorio, sintiendo el peso del libro antiguo en mis manos, y empecé a subir las escaleras de vuelta a los pasillos del monasterio. Cada paso resonaba en la quietud, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Al salir de la cripta, me di cuenta de que el monasterio parecía haber cambiado de alguna manera.
Las sombras eran más profundas, y los pasillos que antes parecían simplemente abandonados ahora emanaban una sensación de amenaza latente. Me moví con cautela, intentando recordar el camino hacia la salida. Mientras avanzaba, me di cuenta de que la sensación de maldad no estaba contenida solo dentro de los muros del monasterio. La energía oscura parecía filtrarse hacia el bosque exterior, como si algo invisible estuviera extendiéndose. Respiré hondo, comprendiendo que ahora tenía una nueva misión. A partir de ese día vigilo constantemente el lugar, evitando que campistas incautos entren allí, mientras estudio el libro que encontré, buscando y aprendiendo. Espero que algún día tenga la capacidad de retener todo el mal que habita en este lugar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.